Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mex Japón desde la Embajada de México en Japón. Soy Manuel Trinidad, consejero para cooperación académica, científica y tecnológica. Gracias por escucharnos. Nuestra invitada de hoy es una científica mexicana que se dedica a la física de partículas, participando en importantes estudios a nivel internacional, pero que también dedica parte de su tiempo a la formación de recursos humanos y a la divulgación científica, así como a promover el empoderamiento de las mujeres en las carreras STEM, entre otras actividades. Me refiero a la doctora Isabel Pedraza, quien es académica de la Facultad de Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, líder adjunta del equipo de esa institución en la colaboración con el experimento solenoide compacto de MONES, el Gran Colisionador de Hadrones en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, y científica de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Para que la conozcan un poco más, les platico que Isabel estudió la licenciatura en Física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e hizo la maestría y el doctorado en Ciencias con especialidad en Física en el Instituto de Física de la misma institución. Posteriormente, realizó un postdoctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. En su formación del doctorado, participó buscando indicios de física nueva en los experimentos Pierre Auger Observatory en Argentina y Atlas en el CERN. La doctora Pedraza ha participado en 3 de los experimentos más grandes en altas energías. En 2012 participó en el descubrimiento del bosón de Higgs. Ha sido seleccionada como una de las 20 científicas jóvenes sobresalientes que han redefinido su campo de trabajo. En el 2021 fue incluida entre las 100 mexicanas extraordinarias en la publicación Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de la editorial Planeta. En los últimos años, Isabel se ha dedicado a la búsqueda de Higgs, cargados, materia oscura y el desarrollo de tecnologías para la detección de muones. También da clases y asesora a estudiantes de licenciatura y posgrado, además de participar en seminarios y proyectos de divulgación, sobre todo para promover la participación de las mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muy bienvenida, Isabel, a nuestro podcast. Muchas gracias por esta charla. Gracias, mil gracias, Emanuel, por la invitación. Oye, cuéntanos primero, ¿qué proyecto te atrae a Japón? Pues mira, yo soy física de partículas y hay un acelerador de partículas que está programado para construcción, o ha estado programado para construcción en estos años en Japón. Uh-huh. La última revisión que se hizo hace como un mes, el gobierno japonés no dio la autorización para que ya empezara la construcción y solo dio el aviso que hay que recopilar más colaboración internacional para que este acelerador funcione. Y es que un acelerador, el acelerador que estoy actualmente colaborando con Ginebra, para que te des una idea de la magnitud del experimento, cuando digo un acelerador de partículas, es una colaboración solo del acelerador de partículas, que es un tubo con magnetos que acelera partículas. La colaboración es de 2,000 personas que trabajan ahí más o menos. El acelerador que está en Ginebra es de 27 kilómetros y además hay colaboraciones de los experimentos que estudian las colisiones que producen esos aceleradores. La colaboración en donde yo estoy son 5,000 personas y la otra colaboración del otro experimento son otras 5,000 y hay otros 2 experimentos pequeños que son 3,000 y otras 2,000 personas. Entonces, en total es alrededor de unas 12,000 personas, un poco más de 12,000 personas que tendrían que estar, o casi 15,000 personas a las que tendría que recibir Japón, instalar y saber dónde ayudarlas a funcionar, ¿no? Es una cosa complicada. El acelerador que se piensa construir es un acelerador de electrones. Los electrones son partículas que nosotros, conocemos bastante. Se quisiera hacer
la energía con la que se quisiera colisionar es, no sé si te diga algo, pero son 250 gigaelectronvolts. Imaginas un láser, cuando yo digo acelerar partículas, las mandamos como en un láser muy finito, y con una energía equivalente, un automóvil, por ejemplo, que va a unos 250 kilómetros por hora. Pero esa energía concentrada en un láser pequeñito, muy finito. Y de ahí estudiamos qué pasa cuando hacemos colisionar partículas a esa energía tan alta. Y normalmente es para ver la estructura que hay adentro de las partículas. Nosotros pensamos, por ejemplo, el electrón, que es como una canica, ¿no? Es lo que pensamos. Pero cuando nosotros chocamos dos electrones, en lugar de irse separados como canicas, por ejemplo, a esas velocidades o esas energías, resulta que actúa esta famosa relación que encontró Einstein de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y si tenemos energía, podemos generar masa. Entonces resulta que cuando colisionamos electrones así con esa energía, se genera masa, se generan otras partículas. Entonces, en lugar de tener solo los dos electrones, tenemos un bonche de partículas, que es justamente pues lo que yo estudio, física de partículas. Entonces, este acelerador es la siguiente generación del acelerador en donde trabajo en Ginebra. Y por eso es que pues me atrajo este proyecto de Japón, y por eso he estado investigando cómo hacer física en este acelerador, en esta propuesta de acelerador, que ya hay bastantes investigadores y bastantes países interesados, y que esperemos que en algún momento pues pase a la fase de que el gobierno japonés lo apruebe. Digo, es un compromiso muy grande, pero es una experiencia también para el país. Bueno, ya como que después de esta explicación que nos das, como que me quedó un poco más claro. Oye, pues tu trayectoria científica hasta ahora es impresionante. Ya nos estás contando más o menos de lo que haces, pero platícanos un poco más de las labores que actualmente realizas. Gracias, Emanuel. Yo no diría impresionante, digo, me gusta mi trayectoria, pero hay varias y varios colegas que tienen trayectorias similares. Actualmente, como científica, colaboro con el experimento que está en Ginebra, el gran colisionador de hadrones, y hago búsquedas de materia oscura. Nosotros, como física de partículas, tenemos una tabla como la tabla de los elementos que tienen los químicos. Entonces, la tabla de los elementos, si tú tomas un átomo y lo empiezas a separar en piezas, te das cuenta que hay electrones, y dentro del átomo en el núcleo del átomo hay protones y neutrones, y dentro de los protones y neutrones hay otras partículas que llamamos quarks. Bueno, cuando nosotros dividimos toda la materia y todas las fuerzas, todas las cosas, llegamos a una tablita que parece a una tabla de elementos químicos. Y resulta que cuando usamos todas estas partículas y tratamos de explicar el universo con esta tablita, nos faltan algunas partículas ahí que no vemos, que no hemos visto. Todas las partículas de esta tabla que tenemos las hemos visto experimentalmente, las hemos visto en experimentos, pero hay partículas que pareciera que nos hacen falta algunas partículas, y unas de ellas son las partículas a las que llamábamos de materia oscura, que es materia que nos explica por qué las galaxias tienen la velocidad que tienen, giran con la velocidad que tienen, y con la tablita de partículas que tenemos, pues contamos como toda la materia que puede estar hecha por esas partículas, y no nos da la masa que tiene que tener la galaxia con la velocidad que tiene. Entonces, esa materia que no vemos, pero sabemos que está ahí porque va muy rápido la galaxia, esa materia le llamamos materia oscura. Entonces, yo me dedico a buscar partículas de materia oscura en estas colisiones que te platiqué, electrón-electrón. En el laboratorio en donde estoy, colisionamos más bien protón-protón, de estos núcleos de los átomos, los protones. Colisionamos protón-protón, son partículas que son más pesadas y con mucha más energía que sería la de electrón-electrón en Japón, pero que sea electrón-electrón, por eso decía que es la siguiente generación de acelerador. Todo esto te pregunto, pues suena así como para los que no estamos muy empapados de todas estas cosas, pues suena como fantástico. Pero ¿qué te impulsó a dedicarte a la ciencia? ¿Cómo es que llegas a convertirte en científica? Sabes que, pues, mira, yo siempre soy muy curiosa desde que estoy chiquita, entonces me gusta desarmar cosas, y ya no las vuelvo a poner en su lugar, pero desarmaba todo, desarmaba relojes, muñecas,
Y siempre he sido muy curiosa de preguntarme qué hay, no sé, por ejemplo, de qué están hechas las nubes como niño, ¿no? ¿De qué están hechas las nubes? Y me decía mi mamá, no, pues no sabemos de qué. Y yo decía, pero ¿cómo? Si tenemos aviones, ¿por qué no sacamos la mano por la ventana? Y tomamos la nube y ya vemos como de qué es, ¿no? Entonces, o sea, como que trataba de buscarle solución a las preguntas que me hacía sobre qué son las cosas. Y uno de mis tíos, que es físico, yo le decía, es que las estrellas, a mí me encantan, yo quiero estudiar las estrellas, yo quiero saber lo que hay en las estrellas. Y me decía, pues si quieres saber lo que hay en las estrellas, pues tienes que estudiar física, porque todavía no, en ese entonces, cuando él me lo dijo, no había astronomía como carrera. Ahora ya hay en la UNAM, pero antes no había. Entonces necesitas estudiar física. Y dije, bueno, listo, pues estudio física. Y entonces en mi cabeza pues siempre estuvo estudiar física y yo creo que la verdad en la casa no éramos de mucha lectura, así que no creo que yo haya leído Marie Curie como muchas científicas que se han inspirado por la experiencia de Marie Curie, pero yo creo que ¿sabes quién me ayudó? Cantinflas. a esta idea romántica. Lo he reflexionado mucho, la verdad, y yo creo que es de la única forma en la que yo pude haber romantizado la idea de un científico. Ajá. Porque yo no sé quién me dijo, digo, con mi tío me dijo solo es física y ya no me habló de más científicos. Pero en mi cabeza un científico solo se dedicaba a hacer ciencia, a estar en su laboratorio y a descubrir cosas, a cosas de la naturaleza y cosas, investigaciones. Y es a lo único que yo quería hacer cuando era grande. Lo único que yo quería hacer, no importa, yo quiero trabajar en un laboratorio y no importa si me transporto en bicicleta y duermo en una recámara, no me importa, yo solo quiero hacer ciencia. Y pues así, con esa filosofía, pues fui estudiando hasta llegar a la carrera de física, que para mí no había otra opción sino física, entonces en mi cabeza, y entré a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Ahí tuve mi primer contacto con la ciencia, haciendo proyectos de investigación en física de partículas, en rayos cósmicos, en biofísica, en nanoestructuras, en óptica, y astrofísica no se me dio porque no había profesores en ese entonces interesados en estudiantes que estuvieran en licenciatura. Entonces, como no había proyectos de astrofísica, pues me llamaron la atención los rayos cósmicos, que son partículas también, que vienen del espacio y que te están atravesando alrededor de unos 300,000 por hora y no lo sientes. Wow. Entonces ya, eso está muy, muy fuerte. Yo quiero saber qué me está atravesando, qué me está atravesando. Entonces, pues así nace mi curiosidad por la física de partículas. Pero sí fue como una cosa que nació desde que estaba muy pequeña y que afortunadamente no tuve ningún obstáculo en casa. O sea, que yo dije, voy a hacer física y, ajá, ok, como, o sea, lo que tú quieras hacer. Y Oye, pues eso es lo que te iba a preguntar precisamente, que si como mujer ha sido más difícil o tú consideras que has tenido más obstáculos para abrirte paso en el campo de la física. Pues no sé, la verdad que, como te decía, mi familia no, porque mi familia, mi mamá, nunca, no es de las mamás que dice, bueno, ¿cuándo te casas y cuándo tienes hijos? Y después en la carrera tuve la suerte de tener una generación en donde había mujeres y tuve la suerte también de trabajar con profesores, siento que no hacían distinción. También tuve profesores que sí hacían distinción y que de repente pues sí era un poco pues molesto, contrariante, por decirlo así, pues participar en algún tipo de clase en donde te sentías pues diferente porque eras mujer. Sin embargo, yo creo que mi personalidad es un poco de, yo tengo un objetivo y entonces como que voy ignorando ciertas cosas, ¿no? Ahora como profesora, hacer los ambientes un poco más propicios para que las mujeres no se sientan intimidadas. Yo creo que de verdad, la única barrera que yo podría decir que sí hubo
algún tipo de cosas diferentes de las que pasan los compañeros hombres, pero que mi personalidad considero que me ayudó a brincar esas partes y la suerte, por decirlo así, ¿no? Sortear. Entonces, pero creo que en el último momento en que sí fue imposible sortear fue cuando estuve embarazada y yo trabajo con radiación, porque las partículas son radiación. Entonces, las mujeres embarazadas no pueden entrar a la zona de radiación, lo cual pues es lógico, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí sería la única desventaja como grande que yo podría manifestar. Y la otra es que pues sí, la educación en general ha ido aumentando en el sentido de que el comportamiento de nosotros, de mujeres y hombres, se ha ido moldeando a favor de crear ambientes inclusivos para todos, ¿no? Porque hay comentarios que hacemos naturalmente, ¿no? Que hacemos naturalmente y que simplemente necesitamos un poco más de educación para no hacerlos. Entonces, un ejemplo es, un profesor decía, bueno, tu estudiante expuso muy bien y además es guapa. O sea, ¿qué tiene que ver que sea guapa o que no sea guapa? Creo que estamos en no estamos en un concurso que evalúe esto, estamos en un concurso que evalúa pues el conocimiento y lo que expone. Dije, pero pues a usted también le quedan muy bien esos pantalones, doctor. Entonces, dices, a ver, ¿usted se siente cómodo que yo le diga cómo le quedan los pantalones? No creo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tampoco mi alumna se siente bien si le dice que está guapa o que está fea o que, y qué pasa con las demás, ¿no? Entonces siempre como que hacer esa parte de ambientes propicios para todos. Que es difícil, pero que nos estamos educando y todos aprendemos, todos siempre. No por ser mujer yo me las sé todas. Y entonces que todos los días estamos aprendiendo pues a tratar de convivir y generar y crear espacios más incluyentes para todos. Entonces sí, pues eso, así ha sido mi experiencia en esta parte de ser mujer. Pues qué bueno, Isabel, qué bueno que tienes esa filosofía y además la pones en la práctica en tus clases con la gente que está a tu alrededor, porque pues sí nos hace falta, hay tantas pequeñísimas cosas, como tú les llamas, microagresiones, micromachismos, microracismos, pues nos han sido internalizados desde la cultura y que a veces no nos damos cuenta que los tenemos y que bueno, tenemos que hacerlos, que concientizarlos para poder primero saber que estar conscientes de que los tenemos para luego pues poder irnos poco a poco deshaciendo de esas cosas. Oye, pero yo te quería preguntar algo que es como muy complicado y que la verdad es que cuando vi tu semblanza, pues me llamó la atención, pero yo creo que, bueno, como tú sabes mucho de estas cosas, espero que nos puedas explicar así como con palabras que podamos tratar de comprender qué es el bosón de Higgs y cómo participaste en los estudios que llevaron a su descubrimiento en el CERN. A ver, empiezo por qué es el Higgs. Entonces, yo les comentaba al principio que los físicos de partículas tenemos una tablita, ¿no? Entonces, nuestra tabla como de los compuestos, de los átomos, perdón, como de la tabla periódica de los elementos. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan de algún poquito que les hayan contado cuando les dieron la tabla periódica de los elementos, que al hacer la tabla periódica de los elementos había huecos. Cuando Mendeleev la hizo, había unos huecos, él las ordenó por peso y por valencia. Entonces, había unos elementos que no se habían descubierto, había unos huecos ahí. Y que después la gente fue descubriendo pues más elementos y los iba poniendo ahí, en la cajita, en las cajitas, en los hoyitos en donde faltaban los elementos. Y que hasta nuestros días todavía hay gente que sigue descubriendo elementos inestables, ¿no? Porque ya los elementos que le siguen en la tabla, al final de la tabla periódica de los elementos, ya son inestables, ya son creados artificialmente y la gente que los descubre se lleva premios. Entonces, así funcionó la tabla periódica de los elementos. Para nosotros, los físicos de partículas, pues tenemos esta tablita y entonces la teoría, nuestra teoría base decía que si esta tabla es como está organizada, necesitábamos una partícula más que nos diera
la masa, ¿no? Entonces, cuando digo la masa, es como cuando ponemos un imán y atraemos los clips del escritorio, hay algo que interactúa entre los clips y el imán que no vemos. Es una interacción que no vemos que esté pasando nada, pero que existe. Entonces, este Higgs, lo que pasa es que es el efecto de la masa de las partículas. Entonces, la interacción que tenemos con este Higgs, a la interacción entre los clips y el magneto le decimos campo electromagnético. Es un campo, como si fuera algo que está rodeando ahí y que no vemos, pero está interaccionando. El Higgs es también un campo que se llama campo de Engler, Borut y Higgs, y que también está interactuando entre las partículas y el Higgs y que les da ese efecto masivo, ese efecto de tener masa, esa velocidad, si no nos moveríamos en el universo a la velocidad de la luz. Pero como está el Higgs, cuando nosotros nos topamos con el campo de Higgs que está en todas partes, no necesitamos un imán, sino que está en todas partes, cuando interaccionamos con él, estamos como chocando con algo y entonces le impide a nuestros electrones que salgan volando por todas partes, sino que les reduce la velocidad a nuestros electrones. Entonces, esta tabla pues solo tenía sentido, de cierta forma, si existía esta partícula. Y resulta que desde que fue teorizada, desde que la predijeron en el 64 más o menos, en 1964, la empezaron a buscar. Y construir aceleradores como el que tenemos ahorita, que es el más grande del mundo, que está en Ginebra. Construyeron otros aceleradores en Europa, que se llamaba ELEP, que también era electrón-positrón, como los electrones que quieren colisionar también en Japón, con mucho menos energía. Y después hicieron uno en Estados Unidos, el Fermilab, de protón-antiprotón, para poder buscar esta partícula con la misma teoría que les decía. Colisionamos partículas y van a salir más partículas y de ahí tendría que salir este famoso Higgs. Y no lo encontraron. Y bueno, viene el LHC, el Large Hadron Collider, y acelera protones, y uno de sus objetivos principales era encontrar el Higgs. Nosotros, en el experimento, nos dividimos, como les comentaba, somos 5,000, ahorita somos 5,000 personas, cuando empezó la colaboración éramos alrededor de 2,000 y tantas personas. El acelerador es de 27 kilómetros de circunferencia. Bien, o sea, es una cosa grande que está a 100 metros bajo tierra. Entonces, todo lo que colisionamos ahí, las partículas que salen, se absorben en la Tierra, no salen, no hay radiación afuera. Y los detectores que ponemos para detectar esa explosión de partículas, en el que yo estoy, es de 15 metros de altura y 25 de largo. Es una cosa, un edificio de 4 pisos de alto, y con ese detectamos. Entonces, es un detector muy grande con millones de cables. Entonces, los 3,000 que estamos ahí, no todos nos dedicamos al mismo cable, cada quien tiene sus tareas. En el caso del análisis de los datos, también nos dividimos para hacer análisis de diferente forma. El Higgs tenía al menos unas 5 o 6 formas de manifestarse. No era solo una forma en la que se iba a manifestar, sino que la íbamos a ver de 5 formas diferentes. Y yo trabajé en 2 de ellas y en la combinación de todas. Trabajé en el análisis de Higgs yendo a 2 partículas que se llaman tau, y en el análisis de Higgs a 4 leptones, y en la combinación de los 6 análisis que les digo que eran como las 6 que se iban a manifestar, implementando la estadística de la combinación. Así es como participé en el descubrimiento del Higgs, y que fue muy emotivo y muy emocionante porque lo vimos pues obviamente antes del anuncio y vimos el pico, nos tomamos fotos de todos con el pico. En la gráfica vimos un pico, el que anunciaron, y el paper que se publicó después en una revista científica. Entonces, no sé, yo espero que no les haya confundido un poquito del Higgs.
pero es un campo, nosotros vivimos dentro de ese campo como si fuera el campo electromagnético y como si nosotros fuéramos los clips, que de alguna forma hay algo con lo que estamos interaccionando, pero que no lo vemos. Y a eso le llamamos el campo. El acelerador funciona en condiciones muy extremas para poder hacer funcionar los superconductores que generan el campo electromagnético. Entonces están súper fríos a menos 270 y algo grados centígrados. Muy frío. Es un grado más caliente que el espacio. Wow. Un gradito nada más caliente. Sí, son condiciones interesantes. Y lo que hacemos es recrear las condiciones que se vivieron o que pensamos que se vivieron en el Big Bang, ¿no? Este origen del universo que pensamos que pasó con el Big Bang. Entonces, al principio solo había energía y se crearon partículas y antipartículas. Y al crearse estas partículas y antipartículas, resulta que se quedaron más partículas y no sabemos por qué, porque nosotros estamos hechos de materia y no de antimateria. Y entonces no sabemos a dónde se fue la antimateria y también es una de las cosas que estamos investigando. ¿Por qué? ¿A dónde se fue la antimateria? ¿Dónde está? Es un campo realmente hermoso y apasionante, ¿no? Hay teorías de todo. A mí la que me gusta también mucho es las de dimensiones extra, ¿no? Hay cuando en el experimento chocamos partículas y hay energía, en la suma de energías que no encontramos, hay una teoría que dice que se fue a una dimensión extra. No hemos encontrado evidencias, a una dimensión que no vemos. No hemos encontrado evidencias de todas estas teorías que surgen inspirados de todo lo que pasa en partículas. Hasta ahorita la única teoría que sabemos que está ahí y que la seguimos casi como las leyes de Newton, pues es el modelo estándar, ¿no? El modelo estándar que está basado en mecánica cuántica y en la relatividad de Einstein. Entonces, y en la teoría de campos que le estaba mencionando ahorita, a lo que llamamos campo. Entonces, sí, que es un área apasionante para mí. Pues sí, eso es lo que te iba a decir. Escucharte es apasionante porque tienes mucho entusiasmo y lo transmites en todo esto que para muchos de nosotros pues se nos hace fuera de nuestra cotidianeidad, fuera de lo que el ser humano tiende con su mente a creer que es la realidad, ¿no? Ustedes la estudian o la ven de una manera distinta a lo que los humanos comunes y corrientes vemos. Pero, oye, me llama a mí la atención, ¿cómo crees tú que se podría estimular que más niñas y niños mexicanos y también jóvenes mexicanas y mexicanos estudiaran ciencia, se apasionaran por la ciencia así como te apasionas tú? Yo creo, y bueno, es el consenso de uno, también comentando esto con algunos amigos, colegas, creo que el saber de ciencia cuando eres pequeño es importante. Creo que abrir espacios en donde se comunique la ciencia de forma no de que tienes que aprenderte la tabla periódica de los elementos, por ejemplo, sino de cómo se da el proceso, porque a final de cuentas, todos los descubrimientos se dan cuando estás en proceso de aprendizaje, cuando estás en ese proceso de descubrir, que no es aburrido, que cuando cuando un niño quiere aprender a hacer algo, quiere abrir las muñecas, ¿no? Como decía yo, que es la curiosidad la que llama. Abrir espacios para que espacios de divulgación, yo creo que sería algo estimulante para los niños. Dar a conocer también esta parte del proceso de cómo fue el descubrimiento de las cosas. Todos los descubrimientos se dan porque alguien tiene curiosidad de saber qué pasa si hace esto o hace el otro. Y casi siempre como padres, porque te puedo decir como padres, pues es más cómodo que los niños no anden investigando nada, ¿no? Que los niños se queden casi sentaditos y obedeciendo es más cómodo. Entonces, crearles pues espacios en los que ellos puedan ser libres para pues ir y pues hacer desastre ahí, ¿no? Que abrirles espacios que les motiven y no ver la educación como una obligación, sino como algo divertido, transmitir y dar a conocer la ciencia. No es fácil. Entonces, creo que la creación de documentos, de libros para niños y dar charlas, yo cuando quieran invitarme a dar una charla, con mucho gusto, yo doy charlas, si les interesa lo que hago, con mucho gusto doy charlas de divulgación.
siempre hay alguien que te inspira, siempre hay alguien, bueno, hay muchos que te dan una guía, ¿no? Por ejemplo, no sé qué hubiera pasado si mi tío no me dice, pues estudia física, pero tener la información adecuada en el momento adecuado te da esa facilidad de la parte científica, y mientras más información tengan los jóvenes acerca de qué se hace como científico, qué haces como ciencia, mejor. O sea, esta invitación te la agradezco mucho porque justamente pues le da a la gente como la idea de qué es lo que hacen los científicos, y en esta parte, ¿no? Que es no muy conocida, la parte de física de partículas. ¿Cuál sería tu consejo para jóvenes mexicanas y mexicanos que deseen dedicarse profesionalmente a la ciencia? Que sean perseverantes. Como todas las áreas, yo creo, siempre vas a encontrar dificultades. La que yo veo en mis estudiantes de física, por ejemplo, es que en la carrera obviamente pasas una transición de la educación de la preparatoria a la educación de la universidad. Y se desaniman mucho porque las materias son un poquito más difíciles de lo que pensaron. Y el problema con la ciencia, con la parte de ser científico, es que tienen que aprender a vivir con esa incertidumbre. Porque nunca terminas de saber todo. Porque si lo sabes todo, ¿qué vas a investigar? ¿No? Entonces, ese es el secreto. Y si no eres perseverante, te puedes caer, desanimar en algún momento. Siempre hay que tratar de encontrar algún apoyo de alguien que escríbele a alguien. Si encuentras a alguien en internet que hace ciencia, escríbele. O sea, la gente te va a contestar. La gente, los científicos, todos estamos felices de que la gente se dedique a ciencia. Mientras más mentes, más probabilidad de encontrar nuestro Einstein mexicano, por ejemplo, ¿no? Alguna guía, ¿no? Quiero estudiar física y no sé en qué universidad hay física, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la lista de instituciones. Busca científico mexicano y entonces ahí seguro sale una lista de gente. Escríbale 2, 3 o 4, ¿no? Algunos estarán un poquito más ocupados que otros, pero seguramente te van a responder. Y eso ya es animarte un poquito a que sí, estamos de este lado y estamos contentos de que venga más gente para el lado de la ciencia, ¿no? Pues eso, que no se desanimen, perseverancia. Y finalmente, en tu experiencia, ¿cómo crees que podría estimularse más la colaboración científica entre México, Japón y el resto del mundo? Yo creo que la creación de proyectos entre diferentes países, y de hecho hay varias convocatorias para proyectos entre diferentes países y ayudan, pero hay colaboraciones que se dan en proyectos pequeños y eso fomenta la colaboración entre los pares mexicanos y de otros países. Esas becas, no muy grandes, pero tampoco como, al menos para 3, 4 boletos de avión, son las que sí da una motivación de colaboración. Es ahí donde yo he encontrado que fomenta la cooperación, que nosotros, trabajo en una colaboración que tiene, que hay muchos países, ¿no? Más de 42 países, más de 130 instituciones en esta colaboración, y aún así los proyectos con los que he colaborado más y he sacado más frutos son estos proyectos pequeños que puedes hacer persona a persona con el investigador par. La misma recomendación que para los estudiantes. Yo creo que si nos interesa un proyecto, pues hay que escribirle al investigador. No solo los proyectos con dinero funcionan, pero también la mano de obra, por decirlo así, ¿no? O sea, el par que colabora con la cabeza, que colabora, los estudiantes que colaboran en el proyecto, también son muy valiosos y la gente está feliz de colaborar. Habrá colaboraciones que son cerradas y que te digan no necesitamos más gente. Bueno, está bien, pero hay colaboraciones que sí hay colaboraciones interesadas de encontrar más pares interesados en la misma línea de investigación. Muchísimas gracias, Isabel, por dedicarnos parte de tu tiempo para conocer todas estas interesantes experiencias que vives. Y bueno, para concluir, quisiera hacerte solo un par de breves preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Y es, ¿qué le recomendarías a una persona japonesa no perderse de México? Visitar Puebla, por ejemplo. Claro, por supuesto. La comida de Puebla, por supuesto que visitan Puebla, que es una ciudad maravillosa. Por supuesto que y la sí. comida, sí, la comida es maravillosa en Puebla.
los mariachis. Yo creo que esa sensación de ir a un lugar con mariachis, esa emoción de fiesta, yo creo que es muy diferente y muy contrastante con Japón. Y por lo contrario, ¿qué le recomendarías a una persona mexicana no perderse de Japón? Pues también, igual, un montón de cosas, pero también yo soy la base de la comida, o sea, la verdad, soy base, el ramen, el tonkatsu, que es mi favorito, el tonkatsu kare, es mi favorito, el onsen, o sea, que no te pierdas ir a un onsen. Claro que si les toca viajar en marzo, pues entonces ya tendrán los sakura. Muchísimas gracias, Isabel, por estar compartiendo con nosotros todo este conocimiento y todo lo que nos has contado hoy. Es muy interesante. Esperamos que muchas personas que nos escuchen se sientan inspiradas por ti, porque definitivamente eres una persona que inspira. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a ti. Cerramos este episodio de nuestro podcast Mexapon agradeciendo sinceramente a la doctora Isabel Pedraza por esta conversación. En las notas del episodio podrán encontrar más información sobre ella y a lo que se dedica. También agradecemos a Spotify Japan habernos incluido en su lista de recomendaciones para este mes de julio. Esperamos sus comentarios, sugerencias y preguntas a través del correo electrónico info.jpn@sre.gov.mx. Síganos en Spotify o a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón y compártanlos con todas las personas interesadas en la amistad entre nuestros dos países. Los esperamos en los episodios que hacemos alternadamente en idiomas español y japonés. No dejen de escucharnos. ¡Sayonara!